Muchas gracias, doctora Sonia. A continuación recibimos al doctor Óscar Barón, quien es pediatra y neumólogo pediatra egresado de la Universidad del Bosque, coordinador docente de pediatría de la Fundación Neumológica Colombiana, profesor clínico de la Universidad de La Sabana y la Universidad del Rosario en Bogotá. Su charla se titula Estrategias de desescalonamiento del tratamiento controlador en asma del niño. Bienvenido, doctor Óscar. Bueno, muchas gracias a todos. Los felicito por este compromiso que tienen con la salud de sus niños. Levantarse un sábado a las 7, 8 de la mañana para escuchar ciencia no es fácil. Quiero agradecer al doctor José Miguel Escamilla y a todo el comité organizador de este simposio por la invitación. Es la cuarta vez que vengo al simposio y estoy muy contento de estar en Cartagena. Es una ciudad encantadora, gente encantadora. Por otro lado, veo el crecimiento de este simposio y el desarrollo que ha tenido el simposio en cuanto a asistencia, en cuanto a calidad de las conferencias. También estoy muy contento con que haya trabajos de investigación. Allá afuera hay unos póster que ojalá vean. Es un esfuerzo por mostrar la producción intelectual propia y vale la pena que la revisen. Vamos a entrar en materia y rápidamente, pues, gracias a que la doctora Sonia Restrepo hizo una introducción muy clara y muy concisa sobre el enfoque de la enfermedad, yo me voy a dedicar solamente a mostrarles el panorama en ese momento de la decisión que tenemos frecuentemente frente al paciente, y es cómo disminuir o cómo retirar el tratamiento controlador a un paciente asmático persistente. Primero, enfatizar en el entendimiento de la palabra control. Parece una palabra muy simple, pero es difícil de interpretar, no solo para el paciente, sino también para el médico. Esta es la definición que trae el GINA y dice que es el grado en el que pueden observarse manifestaciones de asma en el paciente o estas han sido reducidas o eliminadas por el tratamiento. Hasta ahí muy claro, pero después introduce una frase que lo deja a uno bastante preocupado, y es que dice: el control del asma es determinado por interacción entre una base genética del paciente, procesos patológicos subyacentes, ya la doctora Restrepo mencionó las comorbilidades que hay que tener en cuenta, el tratamiento que está tomando no es diferente el control con ciertos medicamentos que con otros, el entorno, o sea, cómo vive el paciente, en qué condiciones está el paciente, y los factores psicosociales. Entonces fíjense que aquí ya la definición incluye factores ambientales y psicosociales que a veces uno desconoce del paciente. Entonces, cuando uno quiere hablar de control, significa que conoce muy bien a su paciente y que sabe en qué condiciones está su paciente. Sabemos que el objetivo del tratamiento es llevar al paciente a unos síntomas mínimos o incluso a que no tenga ningún síntoma. Esto es algo que es muy bueno y significa que realmente el paciente puede tener un nivel de vida muy satisfactorio. Nosotros no acostumbramos a decirle al paciente asmático crónico atópico que es incurable. Lo que le decimos es que es completamente tratable y que es un paciente que puede tener una calidad de vida perfectamente normal. ¿Cómo se evalúa el control del asma? Pues ya lo vimos, hay cuestionarios, tanto el ACQ como el ACT. Estos son cuestionarios, digamos que exploran diferentes dimensiones de la enfermedad y que logran dar una información bastante buena y muy precisa y muy confiable. Sin embargo, hemos visto que en la práctica a veces es difícil de aplicarlo, los niños no entienden, las mamás no entienden, es difícil que a veces respondan algunas preguntas. Y en el caso de nosotros en la Fundación Neumológica Colombiana, en el programa de asma infantil, optamos por utilizar unas preguntas más simples y que nos han dado buen resultado. Y es preguntarle al paciente si en las últimas 4 semanas ha tenido síntomas de asma más de 2 veces por semana, sí o no. ¿Algún despertar nocturno debido a asma, sí o no? ¿Necesidad de tratamiento de rescate más de 2 veces por semana, sí o no? ¿Alguna limitación de su actividad debido al asma, sí o no? Y si ha tenido crisis desde su último control. Introdujimos el factor de la crisis porque sabemos que tener una crisis es un factor que implica un mal control de la enfermedad.
Y simplemente cuando el paciente contesta a todo negativamente o todas las respuestas fueron dadas como no, controlado, parcialmente controlado, 1 o 2 respuestas, y no controlado si tiene 3 o 4 respuestas afirmativas. Y con esto ya tenemos un panorama muy claro de cómo está el paciente. Pero mire lo que dice el GINA. Los pacientes entienden otra cosa. El paciente y el médico están pensando en 2 dimensiones diferentes de la enfermedad. Para el paciente, estar controlado es estar sin síntomas. Para nosotros es estar sin un proceso fisiopatológico dañino que lleve a que el paciente tenga riesgo de volverse a enfermar. El paciente cree que control es cuando se le quita la tos. Para nosotros es cuando el paciente realmente no tiene ningún indicio de enfermedad inflamatoria bronquial. Así que hay que explicarle al paciente el verdadero significado de la palabra control, que es lo que nosotros buscamos. ¿Eso qué genera? Entendimiento de la fisiopatología de la enfermedad y genera adherencia, porque el problema que tenemos con la gran mayoría de pacientes es que apenas sienten que mejoran sus síntomas, abandonan el tratamiento. O están pensando más en los efectos secundarios, ya lo dijo la doctora Sonia Restrepo, en que el paciente está más preocupado por si va a crecer o no va a crecer, que si realmente necesita o no necesita un corticoide inhalado. Entonces ya vimos que la propuesta de todas las guías, tanto el GINA como el Practal, como la guía nuestra, es que hagamos un manejo escalonado del asma. Y este manejo escalonado del asma se basa en un principio fisiopatológico muy sencillo, y es que si el paciente tiene una enfermedad inflamatoria crónica persistente, necesita medicamento controlador. Es muy raro que tengamos pacientes que solamente utilizan beta-2 agonistas a necesidad, y no creo que haya suficiente claridad respecto a cuáles son los pacientes que pueden ser manejados exclusivamente con beta-2 agonistas, porque la gran mayoría de nuestros pacientes son de categoría leve o moderada, tal vez la gran mayoría son leves, y están con algún tratamiento controlador básico. En general, dosis bajas de corticoides inhalados, algunos con antileucotrienos. Realmente casi nunca hemos visto pacientes manejados con teofilina, aunque es una probabilidad que todavía está vigente. Entonces vimos que el manejo escalonado significa que uno puede ascender o descender el tratamiento a necesidad. Y eso significa que cada vez que veamos el paciente en nuestra consulta, evaluemos el nivel de control en que está y tomemos una decisión frente al paciente y que le expliquemos qué significa esto. No es simplemente entregarle una fórmula y decirle, mire, el tratamiento queda así, sino que el paciente tiene que entender cuál es la dinámica de esto, hacia dónde va. Y el paciente tiene que entender si está evolucionando hacia la mejoría, si está estable o si realmente ha tenido un empeoramiento. A mí me gustó mucho esta gráfica que trae la Guía Colombiana de Asma, publicada en el año 2015, porque trae otro factor importante que hay que tener en cuenta. Y es que dependiendo de la severidad del asma y del nivel de control en que esté, a veces pesa más los síntomas o pesa más el tratamiento. O sea, realmente tenemos que estar balanceando esto. ¿Qué nivel de síntomas hemos logrado controlar y en qué nivel de tratamiento esté y para dónde debemos tomar la dirección? Entonces aquí las flechas indican ascenso o descenso de acuerdo a las necesidades del paciente. Entonces siempre está en primer lugar las necesidades del paciente. Y ya vimos que esto es multidimensional. No solamente tenemos que evaluar los síntomas y decir cómo está el paciente, sino ver cómo se siente el paciente, cuál es su calidad de vida, cómo está adaptado al tratamiento, si está a gusto o no está a gusto con el tratamiento, si está a favor o está en contra del tratamiento. O sea, esto es una tarea difícil. Yo le digo a mis estudiantes, manejar asma no es simplemente formular un medicamento, es conocer muy bien al paciente, entenderlo y adaptarse a las necesidades del paciente. Alguna colega mía que es gastroenteróloga decía, oiga, a los neumólogos les tocó muy fácil, ¿no? Porque solamente auméntele 2 puff, quítele 2 puff, hágale esto, hágale aquello, ¿cierto? No, aquí hay que entablar un diálogo, hay que hablar con el paciente, hay que conocerlo, hay que hacerle un manejo multidisciplinario. Entonces, en desescalonamiento, las guías lo que dicen es, se puede disminuir la dosis de acuerdo a la necesidad. Ya les mostré que las escalas son muy similares entre las diferentes guías y a mí me gustaría que vieran esto con un poquito de detenimiento. Este es lo que recomienda la guía colombiana, ¿cierto?
En primer lugar, recomienda valorar regularmente los pacientes para ver en qué control están. Considerar la severidad, y este es un dato que es importantísimo. No es lo mismo que un paciente con asma severa esté controlado que un paciente con asma leve esté controlado. No es lo mismo que un paciente que ha tenido un ingreso a UCI por una crisis asmática severa recientemente esté controlado que un paciente que nunca ha estado hospitalizado. Son dos pacientes completamente diferentes porque el riesgo que tienen de recaer y de tener nuevas crisis es diferente. También dice que hay que administrar a los pacientes que están con corticoides inhalados la dosis más baja posible, ¿correcto? Eso es lo que buscamos y siempre estamos protegiendo al paciente de potenciales efectos secundarios que son muy leves y muy transitorios. La guía GINA refuerza ahorita el concepto de que realmente, aunque los corticoides inhalados a dosis medias o altas pueden frenar el crecimiento, se recuperan. Y finalmente la talla no es un problema. Y se sugiere individualizar la tasa y la velocidad de reducción según la respuesta de cada paciente, pero se sugiere considerar una disminución del 25 al 50% de la dosis cada 3 meses. Eso es lo que estamos haciendo. Cada 3 meses evaluamos al paciente, miramos en qué nivel de control está y reducimos la dosis. Pero cuando ya uno mira la evidencia que hay alrededor de todo esto, se encuentra con sorpresas. Lo que está escrito en las guías es producto más que todo de recomendaciones de expertos, pero cuando uno mira la evidencia que hay atrás de todas estas decisiones, encuentra uno cosas interesantes. Este es un metaanálisis que se hizo en el 2012, es de Hagan, en donde hace una revisión sistemática de todos los estudios donde se ha evaluado cómo se puede descender el tratamiento. Son estudios donde involucran pacientes desde los 6 años hasta los 70 años, aquí hay adultos y niños, hay algunos que son mixtos, tanto adultos como niños, y solamente hay 2 estudios que se dedican exclusivamente a niños, el de Visser, que es un holandés, que habla de descenso de fluticasona del 50%, y el de Martínez, Fernando Martínez, en Tucson, Arizona, en el 2011, que utiliza descensos de beclometasona hasta en un 85%. ¿Qué encontraron ellos? Encontraron que cuando miran qué es mejor, si a los pacientes que están controlados dejarles corticoides permanentes o reducir la dosis de corticoide inhalado, encontraron que hay una ventaja de darle la reducción de los corticoides inhalados y que eso permite mantener el nivel de control de la enfermedad. No hay un aumento en el número de exacerbaciones, pero dan una recomendación de que se debe hacer un seguimiento individual de cada paciente. ¿Qué significa esto? Significa que cuando uno desciende el tratamiento controlador, debe mantener la vigilancia de ese paciente y debe establecer en las siguientes evaluaciones cómo va el paciente. Y otra recomendación que dan es que se necesita que el paciente tenga más de 3 meses de control de la enfermedad para poder aspirar a disminuir el tratamiento, lo que les decía al principio. El paciente quiere que se le quite el tratamiento lo más rápido posible. La mamá quiere que le quitemos el tratamiento lo más rápido posible, pero esto requiere tiempo. Y el papá o la mamá deben entender que esta es una enfermedad crónica que requiere medicamento a largo plazo para poder cambiar el proceso inflamatorio. Hasta ahí yo estaba muy contento. Dije, listo, ahí está la respuesta. Pero encontré este artículo, este metaanálisis que me dejó muy preocupado. Y este es un artículo de Rank, también del mismo año, donde ellos también evalúan todos los estudios que hay alrededor, incluso utilizan muchos de los mismos estudios, aquí está el de Martínez, ¿cierto? Y cuando ellos hacen el análisis de los resultados, encuentran lo contrario, que les va mejor a los pacientes que están en tratamiento a dosis bajas de corticoides y que han estables, les va mejor en la evolución posterior si se les mantiene el corticoide inhalado. ¿Qué significa esto? Que posiblemente no vamos a poder quitar el corticoide tan rápido como quisiéramos. Y dan estas recomendaciones. Dice, el riesgo de exacerbación en los siguientes 6 meses en pacientes con asma estable recibiendo corticoide inhalado a bajas dosis fue del 16% versus el 38% de los que lo suspendieron. El riesgo de ir a urgencias o de ser hospitalizado es relativamente bajo. Por lo menos las crisis no son tan intensas y eso ya es una ventaja.
Y lo que ellos dan como implicación clínica es, por cada 4 pacientes con asma estable que suspenden las dosis bajas de corticoides, 1 puede tener exacerbación en los siguientes 6 meses atribuibles a la suspensión del medicamento. Queda uno miércoles. ¿Ahora qué hago? ¿Qué significa esto? Que el paciente con asma persistente debe estar consciente de que el tratamiento es a largo plazo y que muy probablemente va a tener que usar corticoides por mucho tiempo. Pero hacen la aclaración que no hay datos en menores de 6 años. Ahorita a las 11:20, 11:40, el doctor Ranier Acuña nos va a mostrar la evidencia en el manejo de las sibilancias en preescolares y posiblemente nos dé la respuesta. Pero estos estudios no se meten con menores de 6 años. Entonces, ¿habrá otra opción? No le quitemos los corticoides, posiblemente no es conveniente. Le dejamos corticoides inhalados a largo plazo, preocupación, ¿será que es bueno? Entonces, Fernando Martínez en Tuxo se hace la pregunta, ¿no? Y diseña este estudio. ¿Se puede usar la beclometasona? Bueno, a propósito, ¿por qué la beclometasona? Porque pues para ellos fue el medicamento que pudieron utilizar en ese estudio. Hubiera podido ser budesonida o fluticasona, pero aquí fue beclometasona. Y diseñan este estudio y lo publican en el Lancet en el 2011, donde analizan si estos pacientes pueden tener otras opciones. Es un estudio muy bonito en donde dice: en pacientes que reciben tratamiento diario con dosis bajas de corticoides y que están bien controlados, estos son pacientes muy leves, que están bien controlados, las dosis de corticoide inhalado puede ser reducida y, si es posible, ¿cuál es la mejor estrategia para hacerlo? Y hace un diseño bastante interesante porque él hace un periodo de ingreso y después les asigna a los pacientes 4 tipos de tratamiento. 4. A uno les da beclometasona diaria y en el rescate les da beclometasona y salbutamol. A otro les da beclometasona diaria y cuando les da crisis les da placebo más salbutamol. O sea, no llevan beclometasona en las crisis. Los que llaman de rescate les da placebo diario y solo les da beclometasona y salbutamol en las crisis. Y hay unos pacientes que están todo el tiempo con placebo. O sea, no usan tratamiento ni para el mantenimiento ni para la crisis. Y el desenlace primario es la aparición de la primera crisis de asma. Él dice: vamos a mirar con cuál de los tratamientos el paciente vuelve a recaer con crisis en el tiempo. Y hay una ligera ventaja de la terapia combinada sobre la terapia diaria. Ustedes ven la línea roja continua, que es un poquito más alta que la punteada, pero son casi iguales. La terapia de rescate va por debajo y los que están con placebo van muy por debajo, ¿cierto? Entonces ahí ven las diferencias. Y él muestra que la falla del tratamiento con la terapia sola de rescate es muy alta. Es del 8.5%, mientras que con el que lleva combinado es del 5.6%, el que tenga diaria 2.8% y el de placebo sí le va muy mal. 23%. O sea, esos pacientes no se pueden dejar sin tratamiento. Yo no sé cómo logró él que le firmaran los consentimientos informados, pero lo logró. Y dice que los niños con asma persistente no deberían ser tratados solo con rescate, sino que posiblemente la mejor estrategia es darles corticoide a necesidad. Aquí lo tienen. Niños con asma leve persistente no deben ser tratados solo con salbutamol de rescate y el tratamiento más eficaz son corticoides inhalados aéreos, el más eficaz. Pero dice que cuando se usan corticoides inhalados más salbutamol como medicación de rescate, puede ser una estrategia eficaz para niños con asma leve, bien controlada, ya que es más eficaz que el uso de salbutamol de rescate solo. Entonces, mire, ahí tenemos otra posibilidad. Esto ha sido muy controvertido porque le han encontrado muchos defectos de diseño al estudio y algunos problemas de los resultados, pero les dejo planteada esa posibilidad. Puede ser beclometasona, puede ser budesonida, no hay claridad sobre cuál es el medicamento ideal. Entonces, como estamos frente a una incertidumbre de qué le va a pasar al paciente, pues hay gente que se ha puesto a pensar, bueno, entonces hagamos algo para predecir quiénes son los niños que se van a enfermar o que
están realmente bien controlados. Y entonces aparecen estudios como estos, que son los marcadores predictivos de exacerbación en el descenso de los corticoides inhalados. Y llegan a conclusiones un poquito tristes. Realmente es poco discriminatorio hacerles exámenes, excepto dos cosas: eosinófilos en esputo y hacerles pruebas de reto. En este caso, hicieron pruebas de reto con manitol. Normalmente nosotros hacemos pruebas de reto con metacolina o pruebas de reto con ejercicio, pero ellos lo hicieron con manitol, no sé por qué. Y concluyen que estas pruebas de reto, para saber el grado de hiperreactividad bronquial que tiene el paciente, podrían definir cuál es la condición del paciente. Problema: no se pueden hacer antes de los 5 o 6 años. Problema: no están en el POS. Entonces, ahí tenemos problema. Por el contrario, cuando evaluaron el óxido nítrico exhalado, que es una molécula producto de la inflamación de la vía aérea que se puede medir en el aliento, y la espirometría, no predicen claramente el riesgo. Y eso lo vemos claramente nosotros en la práctica diaria. El paciente está clínicamente controlado, prueba de función pulmonar normal. El paciente nos pide que lo suspendamos el tratamiento, accedemos a suspender el tratamiento y a los 3 meses nos vienen en crisis. Es una situación real, nos toca afrontarla y nos toca aceptarla. Y no es que seamos malos médicos ni seamos malos neumólogos, es que así es la enfermedad. No sabemos en qué momento desapareció la inflamación realmente y es difícil de predecir. Y miren esta prueba, muy simple, muy barata: medir eosinófilos en esputo, hacer que expectore el paciente y contar los eosinófilos, pero no lo estamos haciendo de manera rutinaria. Ya termino. Y por último, se han hecho análisis de costo-utilidad de qué significa quitarle el tratamiento a los pacientes, y Carlos Rodríguez y Gustavo Niño, que están acá, y de pronto ahora, si él los ayuda, nos puede un poquito aclarar qué significa este estudio. Ellos encuentran que cuando comparan uso diario de corticoides inhalados y corticoides intermitentes a necesidad en pacientes leves, a los pacientes con corticoides diarios les va mejor en términos de prevención de síntomas. Ellos lo miden por QALYS, que es una medición de calidad de vida y mejoría de los días libres de síntomas, y miden todas las variables económicas. ¿Qué significa esto? Miden cuánto cuesta una hospitalización, cuánto cuesta una consulta prioritaria, cuánto cuesta ir a urgencias, y terminan concluyendo que los pacientes que usan corticoides inhalados a dosis bajas resultan más económicos que aquellos que se les quitan los corticoides y se enferman y van a urgencias por crisis o se hospitalizan por crisis. En términos fármacoeconómicos, es más razonable mantener un tratamiento a largo plazo que quitárselo rápidamente, porque esos pacientes tienden a recaer. Y esto es mucho más claro en los pacientes escolares que en los preescolares. Conclusión: tenemos que evaluar la enfermedad de una manera multidisciplinaria, de una manera de varios aspectos. No olvidar que la severidad influye, no olvidar que los efectos secundarios llevan a que muchos pacientes quiten el tratamiento, las preferencias del paciente, cada vez quieren que hagamos cosas distintas, los beneficios y el tiempo de administración. Entonces, mis posibles conclusiones, y si hay tiempo lo discutimos más adelante y aprovechamos que hay bastantes expertos aquí en asma: el desescalonamiento del tratamiento del asma debe ser realizado solo en pacientes que mantengan un control sostenido de su enfermedad por varios meses. El principal error es quitar el tratamiento demasiado rápido. Existen diferentes estrategias, como les mostré, con resultados variables, y se podría escoger la que se ajuste mejor al paciente y su familia. Y se debe vigilar clínicamente a los pacientes una vez suspendido el medicamento controlador para verificar que el control sea sostenido. Estos pacientes no se pueden abandonar, hay que seguirlos y tenemos que hacer que las familias sigan asistiendo a nuestras consultas por un largo tiempo. Muchas gracias.